Seamos honestos. El traspaso de Kodai Senga a los Dodgers por un contrato de 4 años no fue un simple movimiento estratégico de reconstrucción para los Mets. Fue una cirugía de emergencia para extirpar un cáncer organizacional. La verdad es que Senga no fue movido por su rendimiento. Recordemos su impresionante efectividad de 3 puntos en la última mitad de la temporada. Una estadística que lo colocaba entre los 10 mejores abridores de la Liga Nacional en ese tramo, sino porque la cultura tóxica del clubhouse de Queens había llegado a un punto de quiebre absoluto. Si creías que las megaestrellas siempre son el problema, estás a punto de descubrir que a veces son la única solución y que el silencio institucional es el verdadero veneno. Bienvenidos a 310. Zona de Béisbol TV. Hoy vamos a desentrañar el drama más explosivo del invierno, un conflicto que expuso la fragilidad de la gobernanza de los Mets y que culminó con un mensaje crucial de Shohei Ohtani, que salvó la carrera y quizás el espíritu de Senga. La narrativa oficial siempre intenta vender la idea de que los movimientos son puramente tácticos. Los Mets, al fallar en clasificar a playoffs, necesitaban activos jóvenes y flexibilidad salarial, y Senga, con 2 años restantes en su contrato, era la ficha más valiosa para mover. Pero esa es solo la superficie. Fuentes internas revelaron que la salida de Senga no fue una decisión de reestructuración ordinaria, sino la dolorosa consecuencia de un conflicto interno, y lo que es más grave, de insinuaciones de racismo cultural que hirieron profundamente al lanzador japonés. La tensión estalló cuando la temporada se vino abajo. Juan Soto, el astro a quien la gerencia había otorgado un estatus de intocable debido a su valor proyectado, al parecer, perdió los estribos en una discusión que pasó rápidamente de la táctica a la humillación personal. Según un insider de la cadena SNY, Soto, con la voz levantada y cargada de frustración, le gritó a Senga que no entendía el béisbol de aquí y que estaba acostumbrado a esa manera japonesa. Cuando Senga optó por el silencio, el ataque escaló. Soto presuntamente agrupó a todos los jugadores japoneses, incluso arrastrando a Shohei Ohtani al debate, sugiriendo que los japoneses son hipócritas y no saben de béisbol. El clubhouse se congeló. Nadie intervino. Nadie defendió a Senga. Para él, el punto de no retorno había sido alcanzado. Ya no es un conflicto técnico, es una humillación pública que la organización permitió. Se dice que Senga confió a su círculo cercano. Muchos analistas, buscando la explicación sencilla, argumentarán que Senga era, de hecho, la pieza más lógica de intercambiar para conseguir prospects. Pero aquí es donde fallan. Un equipo que aspira a un campeonato no negocia su integridad moral ni su clubhouse por unos cuantos prospects. El problema no fue Senga, sino la gerencia de los Mets que permitió un laissez-faire disciplinario alrededor de Soto. El agente de Senga no dudó en atacar a la directiva, señalando que los Mets habían elevado a Soto a una posición intocable debido a su contrato masivo, permitiendo comportamientos que estaban por encima de cualquier código de conducta. Cuando estalla un problema, el coaching staff debería ser el primero en actuar, pero su silencio permitió que Soto se convirtiera en fiscal y juez de sus propios compañeros, sentenció el agente, revelando que esa estructura de gobernanza disfuncional era la verdadera fuente del caos. Un equipo que tolera el ego descontrolado se desmorona desde adentro. Senga estaba destrozado anímicamente. La sensación de aislamiento era total. En medio de esa vorágine, llegó el mensaje que cambió su perspectiva. Un correo electrónico de Shohei Ohtani. No era un mensaje sobre reclutamiento o contratos. Era un mensaje profundamente humano.
Ohtani comenzó con una sencillez brutal, pero respetuosa. Sé que has cargado mucho peso sobre tus hombros. Ohtani no tomó partido en la disputa, sino que se centró en la presión que él mismo había sentido al inicio de su carrera en la MLB. Esa sensación de ser malentendido, aislado y preguntándose si aún tengo un lugar aquí. El análisis de Ohtani era brillante y técnico. El problema de Senga no era su habilidad, sino la falta de un sistema adecuado que lo respaldara. Tu splitter, la Ghost Fork, es un lanzamiento que genera una brecha de velocidad de casi 15 millas por hora respecto a tu recta. Es élite. Pero si el catcher, el pitching coach y el plan de juego no están sincronizados, incluso el mejor lanzamiento falla, escribió Ohtani. La frase más impactante, la que caló hondo en Senga fue: un lanzador que tiene que preocuparse por si está siendo protegido cuando sube al montículo no puede lanzar bien. Ohtani no le dio órdenes sobre a dónde ir, solo le recordó que la MLB siempre necesitará lanzadores que puedan devorar innings, controlar juegos y manejar la presión, y que Senga era uno de ellos. Le sugirió buscar un equipo donde pudiera contribuir a largo plazo, sin distracciones internas. Este mensaje de empatía y conocimiento técnico fue el salvavidas emocional. Mientras Senga procesaba el correo, en la sombra, los Los Angeles Dodgers hicieron su movimiento. La clave del éxito de la negociación de Andrew Friedman, el GM de los Dodgers, fue la aproximación. No entraron con cifras ni paquetes de jugadores. Su primera llamada a los Mets fue estratégica y sutil, preguntando: ¿están listos para terminar esto de la forma más limpia y respetuosa posible para ambas partes? Los Mets, con Steve Cohen a la cabeza, sabían que mantener a Senga solo aumentaría la tensión en el clubhouse. Friedman ofreció una estructura de win-win. Los Dodgers asumían una porción del contrato restante de Senga para aligerar la carga financiera de los Mets a cambio de prospectos de reconstrucción. Pero Friedman hizo hincapié en el factor humano, asegurando que Senga sería enviado a un ambiente donde sería valorado inmediatamente y puesto en un sistema de confianza. Este enfoque, desprovisto de dramatismo y centrado en una salida digna, fue la clave del acuerdo. Cuando se anunció el acuerdo de 2-1 y la llegada de Kodai Senga a los Dodgers con un contrato de 4 años, no solo se cerró un traspaso, se cerró un capítulo de disfunción gerencial. El llamado de Ohtani y la movida calculada de los Dodgers revelaron una verdad brutal. El valor de un jugador no se mide solo en números de WAR, sino en su capacidad para coexistir en un ambiente profesional. Los Mets, al elegir proteger la comodidad de una figura contractual prominente como Soto, a expensas de la cohesión del equipo y la dignidad de un compañero, revelaron que su problema no era de talento, sino de cultura. Senga, ahora en la organización de los Dodgers, la que históricamente ha sabido integrar a jugadores asiáticos con éxito, ha encontrado un lugar donde su Ghost Fork será la prioridad técnica, no un argumento para el menosprecio. Este caso nos enseña que a veces la decisión más difícil para una organización no es qué jugador estrella adquirir, sino a qué estrella está dispuesta a disciplinar. El drama ha terminado, pero las lecciones apenas comienzan. ¿Creen ustedes, al ver cómo se desarrolló esta situación, que los Mets cometieron el error fundamental de proteger el dinero y el ego sobre la cultura del clubhouse, y que la intervención de Ohtani fue el factor decisivo para que Senga eligiera finalmente un destino como los Dodgers? Déjenos su opinión en los comentarios. Denle like al video si esta historia les pareció fascinante. Compártanlo con sus amigos beisboleros y, por supuesto, suscríbanse a 310 Zona de Béisbol TV para más análisis profundos.